Bienvenidos a Terapia Política, un programa de radio en línea enfocado en el acontecer político y dedicado a sanar a nuestra sociedad. Producido por Nicolás Villamoya. Pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad. Bienvenidos una vez más a Terapia Política. Es muy motivante saber que con cada episodio crece nuestra audiencia y obviamente nuestro contenido. El episodio de hoy se enfoca en un tema transnacional y particular. Me refiero al narcotráfico. Particular en un país como este, Colombia, desde donde se origina este podcast. Así pues, damos comienzo al episodio de hoy. Narcotráfico. ¿En qué bando está el contrabando de las drogas? Debo confesar que desde la mente el tema del narcotráfico me parece fascinante y desde la emoción me entristece mucho. He visto y sentido en primera persona todo el daño que le puede hacer el narcotráfico a una sociedad y que le ha hecho a una sociedad como aquella en la cual vivo. Así que precisamente por esa sensación tan entristecedora que me genera, me parece muy importante y muy pertinente analizarla de una manera honesta y con todo el criterio que se merece un fenómeno tan agobiante para una sociedad, no solo nacional, sino para la humanidad en general, como lo es el narcotráfico, o lo que socialmente se conoce como narcotráfico. Bien, entonces vamos directo al tema político-económico y el narcotráfico. Nixon, Reagan, varios presidentes de Estados Unidos han declarado la guerra contra las drogas y han declarado a las drogas, al tráfico y a la sustancia misma como el enemigo más grande que tiene Estados Unidos. Hasta aquí nada nuevo. Entonces la estrategia para lograr ese fin, acabar el tráfico y la sustancia, reside en bajar el consumo y acabar con los carteles. Frente al consumo, ya se sabe, ya es evidente, que las drogas son un bien inelástico. Es decir, que una variación en el precio realmente no afecta la demanda. Igualmente, afectar el precio es extremadamente difícil, por no decir imposible. Si acaso quisiéramos afectar el precio, pues dice la economía que tenemos que reducir la oferta. Entonces, en los países de origen de las drogas, como Perú, Colombia o Bolivia, para el caso de la cocaína, hay grandes despliegues militares, cientos de miles de muertos, ¿no?, para acabar con el llamado flagelo de las drogas, ¿cierto? Ahora, el eslabón más débil y más básico de la cadena de suministro de drogas es el llamado raspachín o agricultor básico de la hoja de coca,
Una tonelada de hoja de coca sirve para hacer 1 kilogramo de cocaína. La tonelada de hoja de coca en Colombia cuesta $400. El kilogramo de cocaína en Estados Unidos cuesta $150,000. Entonces, si acaso en un año dado la estrategia o la guerra en contra de las drogas, por ejemplo en Colombia, es un éxito rotundo y se logra bajar el número de cultivos a la mitad, de alguna manera alterando el precio, digamos, al doble. Entonces, el precio final del kilogramo de cocaína ya no sería $150,000, sino $150,400 por 1 kilogramo de cocaína, es decir, menos del 1%. Ahora bien, si creamos un ejemplo, metáfora para este fenómeno económico, es básicamente como si en vez de que nos cayera muy mal el narcotráfico, nos cayera muy mal un pintor, qué sé yo, Salvador Dalí. Entonces, para acabar con el tráfico de arte de Salvador Dalí, o con la producción de arte de Salvador Dalí, la guerra contra Dalí, lo que lograría es que las témperas, las pinturas que usa Salvador Dalí para hacer su obra ya no costaran $50, sino $100. ¿Para qué? Para afectar el precio de una obra de arte de millones de dólares. Básicamente un absurdo. Más aún, ni siquiera es muy seguro que esos $100 terminen siendo el precio final de las pinturas, o los $400 de la tonelada de hoja de coca, porque la estructura de los carteles es una estructura de monosopcio, mientras un monopolio es una estructura de un solo oferente. El monosopcio es una estructura donde hay un único demandante o comprador. Entonces, variar el precio cuando los carteles son los que le dicen a los raspachines cuánto cuesta la tonelada de coca es realmente difícil. En últimas, toda esta guerra contra las drogas lo único que hace es empobrecer a los más débiles de la cadena, a los eslabones más débiles, a la gente hasta cierto punto más inocente que tiene que cultivar hoja de coca porque no tiene ninguna otra opción en la vida y preferirían, según lo que ellos mismos dicen, cultivar otros cultivos, si fuese posible, valga la redundancia, o que muchas veces tienen que cultivar coca porque la hoja de coca se puede cargar en un morral, ¿no? En una mochila, en lugares donde el Estado nunca ha creado carreteras para sacar otro tipo de cultivos. Entonces son esos los que van a sufrir, ¿no? Mientras los carteles siguen intactos en su estructura económica y mientras cada eslabón en la cadena de suministro sigue ganando cantidades absurdas de plata. La mayoría de esa plata, de ese dinero, además se queda en Estados Unidos. Y piensen ustedes, si saben quién es el Chapo Guzmán, si saben quién es Pablo Escobar, y si también saben quiénes son los grandes capos en Estados Unidos, quienes claramente son quienes se quedan con la mayor cantidad en el suministro, en la cadena de suministro del narcotráfico. Yo por lo menos no lo sé. Y la mayoría de ustedes, o quizá todos ustedes, seguramente tampoco lo saben. Bueno, continuando con el ámbito económico y social y contestando la pregunta de en qué bando se encuentra el narcotráfico, pues claramente el narcotráfico no es un movimiento antisocial, por más que no lo quieran vender así
gobernantes y autoridades estatales. ¿Por qué? El narcotráfico es precisamente aquel sector que genera ingresos vitales para sectores deprimidos, comunidades vulnerables en países desarrollados, bien sea en ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Baltimore, y en países en vías de desarrollo, o digo yo, subdesarrollados como México o Colombia. Muchas de las personas en estos países solo tienen la opción de engrosar algún lado de la guerra, bien sea por el lado del Estado o por el lado de los carteles. En la ciudad de Laredo, en Texas, saben muy bien desde bachillerato, desde high school, que ellos van a ser dos tipos de personas, o los que trafican o los que combaten a los que trafican. Y precisamente ese gran flujo de dinero permite que, por ejemplo, una economía como la colombiana siempre tenga divisas. En el corto plazo, donde se acaben todas las estructuras del narcotráfico, grandes sectores de Estados Unidos y de Colombia, pero realmente grandes y extensos, se verían sin ingresos de la noche a la mañana. De igual manera, muchos sectores, como ya mencionaba, legales, ¿no? La DEA y todos los servicios judiciales dependen también del narcotráfico para existir. De la misma manera que la miseria en África o en Asia o en América Latina crea la industria de los derechos humanos y todas estas ONGs, la industria, o más bien el narcotráfico, el crimen narcotráfico, crea una industria judicial y de fuerza pública que debe combatir ese flagelo. Así que ya es algo que tiene vida propia y que genera ingresos a ambos lados de la frontera, por el lado ilegal y por el lado legal. Eso sin sumar que en un país como Colombia o en o México o claramente Estados Unidos, todo ese dinero nuevo y toda esa industria que tanto dinero genera, pues llega a otros sectores de las economías, de las economías mediante el consumo, como cualquier actividad económica, ¿no? Y estas estructuras realmente tienen modelos de negocios y cadenas de suministro muy similares a la de cualquier otra industria, con particularidades como el monosocio o pues que son ilegales, pero desde el punto de vista económico, si tomamos esta economía cerrada de Samuelson, pero que es la economía que hay, digamos, la economía que ganó el discurso y el sentido común, pues realmente la única diferencia entre, no sé, la industria del café y de los chocolates y del arte y en general de la venta a gran escala y el narcotráfico solo reside en la legalidad. Entonces, claramente, el narcotráfico ya hace parte del bando llamado capitalismo. Ya los estados necesitan ese fenómeno, ese flujo de dinero para cubrir obligaciones que tienen constitucionales, ¿cierto? No es algo que se pueda acabar de la noche a la mañana. Inclusive, si lo vemos desde un punto de vista sociológico, decía Merton, por ejemplo, que el éxito de una sociedad depende en qué tanto puede ofrecerle los instrumentos que los ciudadanos necesitan para cumplir las metas culturales. Si la meta cultural dentro del capitalismo es el éxito financiero, podemos decir que el narcotráfico representa un fracaso de la sociedad porque precisamente muchos de sus miembros tienen que recurrir a la ilegalidad, desvirtuarse o alejarse o desalinearse de las herramientas establecidas para alcanzar esa meta cultural llamado éxito financiero. O sea, los que no pueden ir a trabajar, los que no pueden estudiar dentro de la legalidad, tienen que recurrir a la ilegalidad para alcanzar esas metas culturales que son el éxito financiero dentro del capitalismo. Pero eso no quiere decir que sean antisociales o que estén por fuera de la sociedad. No tienen nada que ver. Precisamente esas desviaciones dentro de la sociedad hacen parte de la sociedad como tal. Así que por eso es muy fácil ver
como varios narcotraficantes son héroes en sus pueblos, estas procesiones masivas para defenderlos, son héroes, son admirados, porque en últimas muchas veces son aquellos que logran la meta cultural, que es el éxito financiero. Y es muy distinto un ladrón, ¿no?, a alguien que cuestiona la propiedad privada. El ladrón realmente está dentro de la sociedad, o dentro del capitalismo por lo menos, porque simplemente quiere la propiedad privada para sí mismo. El que cuestiona la propiedad privada sí es una amenaza para la sociedad porque está cuestionando la meta cultural misma de la sociedad. Así que ya comenzamos a darnos cuenta por qué o en qué bando están los narcotraficantes. Era un hombre de veras valiente, se burlaba de la policía, a su mando traía mucha gente, su negocio se lo requería, poderoso y también muy alegre, como el diablo se le conocía. Donde quiera sonaba su nombre y tronaba su cuerno de chivo, cada ráfaga llevaba un hombre, no fallaba, era muy efectivo, lo apreciaban mucho sus patrones y se diga su gente y amigos. El dinero, el poder y la fama son tres cosas muy afrodisíacas, sin buscar las mujeres te sobran, solteritas, viudas y casadas, a gozar de la vida que es corta, ves el diablo rodeado de damas. Para mí la pobreza es historia, dais añicos a punta de bala. Y si las balas pueden matar a la pobreza externa, ¿qué pasa con la pobreza interna, con la pobreza del alma? La morfina, desarrollada por allá en la década de los años 60 del siglo XIX, se crea para combatir el dolor y para llevarnos al mundo de los sueños, como lo hacía el dios griego Morfeo. Los soldados la consumían para aliviar el dolor. Cada guerra estadounidense tiene su droga. Y las mujeres, porque se tenía la creencia que las mujeres resisten menos al dolor. Cuando los efectos de las adicciones y las sobredosis de la morfina comenzaron a hacer mella, se buscó crear el héroe para este mal, llamada heroína. La heroína causó aún más daños, a tal punto que llegó a ser prohibida. Pero siempre se mantuvo, ¿no?, en las economías y en los mercados negros. En la época de la prohibición en Estados Unidos, la prohibición del alcohol, se desarrolla la mafia, se desarrollan las redes de contrabando, y no solo se contrabandeaba alcohol, sino muchas sustancias y bienes, incluida la heroína. Y desde ahí comienza de alguna manera este tráfico ilegal de drogas. Eventualmente, esos opioides que se derivan de la amapola llegan a legalizarse con la tutela de el merchandising, el marketing y doctores o médicos que se prestan como autoridades para recetarla. Ese es el famoso Oxycontin, ¿no?, de la farmacéutica Purdue, de la familia discúlpame, se me fue el término, de la familia Salker en Estados Unidos,
permite la legalización de estos opioides. Y en ese orden de ideas, comenzamos a ver que los opioides y las drogas en general le permiten a los seres humanos que viven bajo el capitalismo escaparse de esta realidad y de alguna manera permiten cuestionar la realidad, ¿cierto? En últimas, muchas veces el consumo de drogas puede llegar a ser el escapismo de la sociedad, ¿no? Ese consumo desaforado que también amenaza a la sociedad, porque la sociedad, sobre todo posmoderna, nos dice que consumamos, pero que consumamos de una manera moderada. Nunca hay que ir hasta el final, nunca hay que ser un radical. Así que el adicto, ya solo con su presencia, molesta a la sociedad actual. Pero además, aquellas personas que tienen que escaparse de esa realidad para poder vivir en capitalismo, como los trabajadores, los mineros y aquellos que hoy en día sufren de esa gran epidemia de adicción a los narcóticos, en últimas, son una muestra del fracaso del capitalismo. Este capitalismo global que no encuentra paz exterior ni interior. Las plantas medicinales han estado con la humanidad desde tiempos inmemoriales, inclusive con otro tipo de mamíferos. Dicen los indígenas de América que las plantas medicinales son nuestros ancestros. El tabaco y la coca son ancestros y por eso siempre deben ser respetados. Dicen esos mismos indígenas que mientras no se respete a los ancestros, al abuelo tabaco, a la abuela coca, nuestra sociedad nunca encontrará la paz. Hasta pronto.